Maumahingot kainga yorana tatuian arina he arohatu iro te waha api hakonei o te ara o te aamu o Hangaroa. He waha etahi e anga mainei i muri te Secretaria Técnica o te Patrimonio iro te piha era o te Educación e Difusión. Y te acorua he aamu o tatu Hangaroa. Bienvenidos a todos, un nuevo programa. Con esto, el nuevo capítulo, un programa realizado en conjunto con Secretaría Técnica de Patrimonio, Teara o Teaamu o Hangaroa. En esta oportunidad tenemos nuevamente a nuestro investigador, historiador, Carlos Pauajuque. Carlito Yorana Coe, ¿cómo estás? Yorana Betty, muchas gracias por la invitación. Y por supuesto, en el estudio de Mata Rapa Nui, nuestro amigo querido, Edmundo Edwards, un amigo de muchos años que está acá en la isla, arqueólogo, antropólogo, investigador, historiador. Edmundo Edwards, muy bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, querida amiga. ¿Todo bien? Todo bien. A continuación, los invito a ver la cápsula de la Plaza Tequena Toro. Vamos a ver. La Plaza Toro Tequena honra la memoria de dos grandes personajes de la era postcolonial de la historia de Rapa Nui. Atamu Tequena, el rey Ariqui de la isla, y el capitán de corbeta Policarpo Toro son los principales protagonistas del llamado Acuerdo de Voluntades, celebrado el 9 de septiembre de 1888. Como la frase lo indica, fue un acto de voluntad entre el pueblo Rapa Nui de ceder la soberanía al Estado de Chile, y a partir de 1888, es el protectorado oficial de esta isla, pero manteniendo los nativos Rapa Nui en reserva de manera íntegra de la propiedad de las tierras de Rapa Nui como dueños legítimos. A diferencia de la soberanía de la tierra de los mapuches, que fue un dominio militar a la fuerza, romantizado o más bien disfrazado en la historia de Chile como la pacificación de la Araucanía, el caso de Rapa Nui fue un acuerdo de voluntades. El busto de Policarpo Toro fue instalado el 9 de septiembre de 1988, cuando se cumplió el centenario o los 100 años de la anexión chilena. También se trajeron los restos óseos del capitán de marina y fueron sepultados aquí, en esta plaza, a los pies del busto mencionado. El busto de Atamu Tequena fue instalado hacia principios de la década del 2000 y que naturalmente es un rostro imaginario de un nativo ancestral que ayuda a prevalecer su recuerdo en la memoria colectiva de la actual sociedad Rapa Nui aquí en la isla. Su artista escultor es Tebo Pacarati Novoa. No existe fotografía de Atamu Tequena. Sin embargo, una fotografía tomada en junio de 1889 de un grupo de nativos de la isla. Al centro del grupo se observa un personaje nativo, bien vestido, que se podría pensar que es Atamu Tequena. La figura de Atamu Tequena emerge dentro de la historia de la isla a partir del año 1882, año en que fue designado como representante del pueblo Rapa Nui por el sacerdote Hipólito Ursel de la Congregación de los Sagrados Corazones. Atamu Tequena, cuyo nombre católico es Adán, por lo tanto el nombre Atamu deriva de Adán. Precisamente esta pareja, es decir, Atamu Tequena y su señora, la reina Eva, ambos se llamaban Adán y Eva. Y ellos son los primeros reyes católicos Rapa Nui activos.
perduró en su cargo durante 10 años, hasta el año 1892, año en que el nuevo rey Ariqui, Simeón Riro Caína, entre paréntesis primo de María Ngata, fue democráticamente elegido por el pueblo de Rapa Nui, quien 5 años después, en diciembre de 1897, fue envenenado en Valparaíso por miembros de la Compañía de Merlet. El primer contacto del gobierno de Chile con la isla de Pascua fue en enero de 1870, fecha de la llegada de la corbeta O'Higgins, y que a bordo venía don Arturo Prat Chacón, héroe del combate naval de Iquique, y supuestamente Policarpo Toro venía de guardia marina siendo muy, pero muy joven, de unos 14, 15 años. En aquel entonces, 1870, el gobierno de Chile el Estado, aún no estaba interesado por la isla. Pasan los años y estalla la Guerra del Pacífico en el año 1879. Y a partir de ese momento surge el interés estratégico, el interés por la isla como una estrategia geopolítica en el Océano Pacífico. Básicamente como para evitar que los países enemigos como Perú y Bolivia se instalaran aquí en Rapa Nui. La primera persona en emitir y en publicar este interés por la isla de Pascua es el intendente de Santiago llamado Benjamín Vicuña Maquena, que en un artículo publicado en el año 1885 dice explícitamente de que si la luz del Evangelio partió desde Valparaíso a esta lejana posesión, Chile debería tomar posesión de esta isla, como para evitar que los países enemigos, como Perú y Bolivia, se instalaran acá. Y fue así como el capitán de corbeta Policarpo Toro, a través del presidente de la República de la época, José Manuel Balmaceda, quien empezó a agilizar el proceso. Y obviamente el presidente de la República de la época amparó esta gestión en términos políticos y económicos. Y lamentablemente el presidente de la República, José Manuel Balmaceda, fue la persona que provocó la llamada Revolución del 91, que fue la guerra civil que consecutivamente la perdió. Y varios soldados, se estima entre 15.000 a 20.000 soldados, murieron. José Manuel Balmaceda perdió la guerra civil y además se quitó la vida. Claro, podemos decir de que en el papel el culpable es Policarpo Toro, pero en la práctica el real culpable es el presidente de la República de la época. Nuevamente, al perder la guerra, lo reemplazó el nuevo presidente de nombre Jorge Montt. El presidente de la República no quiso amparar la gestión de colonización en la isla, simplemente porque en Chile continental había una situación de mucha crisis económica, política y social. Entonces claramente el nuevo presidente de la República, Jorge Montt, de la Armada, le dio mayor prioridad a los problemas del continente. Y por este motivo que el gobierno de Chile, hacia 1895, es decir, 7 años después del Tratado de 1888, decide celebrar un contrato de arriendo con una empresa privada de Valparaíso llamada la Compañía de Merlet, y que consecutivamente esta empresa se fusiona con la empresa inglesa, la Williamson Balfour, y pasa a llamarse la Compañía Explotadora de la Isla de Pascua en 1903, cuyo contrato perdura durante 50 años, hasta 1953.
Ese es el tema del día de hoy, la Plaza Tequena Toro. Vamos a iniciar con Carlito. Carlito, ¿cuál fue el primer contacto del Estado de Chile con Rapa Nui en aquella época para poder llegar en nuestro tema? Precisamente hay datos bastante interesantes respecto a este primer contacto oficial entre el Estado de Chile y la isla de Pascua. Y esto se remonta al 22 de enero de 1870, con ocasión de la llegada de la corbeta O'Higgins a la isla de Pascua. Pues bien, ellos se quedaron 7 días. ¿Cuál es el motivo principal de esta visita? En primer lugar, debemos remontarnos un año atrás, 1869, cuando el padre Gaspar Zumbon, con ocasión de edificar la parroquia de la iglesia de Baijú, realiza un viaje a Valparaíso a buscar insumos, materiales de construcción, etc. De hecho, viaja a Valparaíso acompañado de un Rapa Nui de nombre Petero Torobetti. Petero Toroberi, ¿ya? Petero Toroberi, que fue el primer nativo Rapa Nui en pisar suelo chileno. ¿Ya? Efectivamente, el padre Gaspar Zumbon reúne una cantidad de materiales, plantas, árboles frutales y un montón de animales. De hecho, siempre asocio este viaje como el arca de Noé hacia Rapa Nui, desde Valparaíso, porque ahí trajeron los primeros caballos, vacas, ovejas, perros y los primeros gatos, entre otros animales. Ah, mira, interesante. Pues bien, el tema está de que este viaje de la corbeta O'Higgins a la isla es un viaje súper importante porque realizan varias actividades. Por ejemplo, realizan una cartografía de la isla, un mapa, ¿ya? Y el mapa es muy conocido porque tiene la geografía de la isla con las puntas alargadas, y es un mapa bastante conocido. Pues bien, ellos realizan la historia, o sea, investigan la historia, flora y fauna, reparten medicinas, ¿ya? Se rescatan 3 tablillas rogorongo y se embarcan 2 pequeños moai. Pues bien, el tema está de que a raíz de la llegada del padre Gaspar Zumbon a Valparaíso, ahí despierta el interés del Estado de Chile de alguna manera contribuir con la labor de evangelización de los misioneros. ¿Ya? Es allí la primera razón. Y es por eso es que a bordo de este barco llegan personajes importantes. Por ejemplo, bueno, primero al mando de este barco venía el comandante José Anacleto Goñi, con el capitán de corbeta Ignacio Gana, venía el doctor Guillermo Bates, que realizó y examinó la salud de la población, repartió medicina. Y la verdad que es bastante interesante la crónica de este doctor, porque dice, si realmente, porque él tiene un mal pronóstico de la población, y dice, si realmente no llega la ayuda necesaria a esta isla, la raza puede desaparecer. Bueno, bien sabemos de que en el año 1877, y a raíz del éxodo hacia Tahití en 1871, baja la población en 111 personas. Entender también de que el viaje de la corbeta O'Higgins también obedece a fines científicos porque durante esa época llegaron varios barcos científicos entendiendo de que a partir de la evangelización de Rapa Nui por los misioneros franceses, la isla, digamos, está en condiciones de ser visitada por barcos extranjeros. Y llegaron varios barcos. Tenemos el barco del Topaz, los ingleses, que se llamaron el Moai Hoa Hakananaia. Sí. También podría yo decir de que el hecho de que el Moai Hoa Hakananaia, cuando llegó a Valparaíso, no me extrañaría que la primera fotografía del Moai Hoa Hakananaia haya sido fotografiado a bordo del barco cuando llegó a Valparaíso. Y eso también despertó un interés arqueológico de parte del ¿cómo se llama?, del Estado de Chile. Recordemos que fue el primer Moai que fue fotografiado en la historia. Y eso despertó el interés de varios países y llegaron a la isla
a buscar un Moai para sus museos. Pues bien, volviendo al tema de la corbeta O'Higgins, hay otro dato interesante respecto de este viaje. ¿Ya? Tablillas Rongorongo. Se llevaron 3 tablillas Rongorongo, 2 tablillas y un bastón que pertenecía a Dutroux Bornier. Y déjame decirle algo, y en qué sentido realmente tiene importancia esta expedición, porque estas 3 tablillas son los primeros Rongorongo en ser difundidos en Europa y por ende a nivel mundial, gracias a la gestión del doctor Rodolfo Filippi, que era el director del Museo Nacional de Historia Natural en Santiago y fue el que recibió estos Rongorongo. Ahora, debo hacer un hincapié también acá, porque el primer occidental en investigar los Rongorongo fue el obispo tepano Jausen de Tahiti, que recibió el primer Rongorongo en junio de 1869. 6 meses después llega la corbeta O'Higgins. Y ahí es cuando se llevan estos 3 Rongorongo a Santiago, y por eso es que la labor del doctor Filippi fue muy importante, porque fue la persona que se encargó de difundir los Rongorongo en Europa, y posteriormente se dieron a conocer las investigaciones del obispo tepano. Vale decir, y quiero hacer aquí una diferencia de que el obispo tepano fue la primera persona en investigar y en tener interés por las tablillas de Rongorongo, pero el doctor Filippi fue la primera persona en difundirlo en Europa. Y ahí es cuando se aumenta el interés mundial por el tema Laila, no solamente por el tema de los Moais, sino que por los Rongorongo. Pero para terminar, Betty, me gustaría agregar lo siguiente también, de que en este viaje de la corbeta O'Higgins, ¿ya? Cuando en esa época la geografía de Chile era distinta. La frontera del norte colindaba con Bolivia, vale decir, Chile llegaba hasta Copiapó solamente, la tercera región. La región de Tarapacá era de Perú, la región de Antofagasta era de Bolivia. Entonces, y la Patagonia era chilena, ¿ya? Fue cedida a Argentina con el Tratado de 1881. A lo que quiero llegar a decirte es lo siguiente, de que cuando regresa la corbeta O'Higgins al continente, se embarcan 12 jóvenes Rapanui, ¿ya? Y se pierde todo rastro de estos jóvenes. O sea, no hay antecedentes, dónde llegaron, con quiénes vivieron, si dejaron descendencia, tal vez murieron en la Guerra del Pacífico, o ambas cosas, pelearon en la Guerra del Pacífico y a lo mejor dejaron descendencia, pero no hay rastro alguno de estos 12 jóvenes Rapanui, que vendría siendo como los primeros inmigrantes hacia el continente, ¿no es cierto?, de la época. Entonces el barco, la corbeta O'Higgins, se fue rumbo a Mejillones, cuando Mejillones era Bolivia. Entonces hay que entender de que el potencial económico de la época era el salitre, ¿no es cierto? Y bueno, ya vamos a llegar a ese contexto de la época, ¿ya? El mundo, la llegada de prácticamente un año después de la misión católica en la corbeta O'Higgins, donde se llevan estos jóvenes más de esta historia, ¿puede aportar algo en su conocimiento? Sí, creo que hay también otro factor muy importante en ese viaje de la corbeta O'Higgins. Venía Arturo Prat como jefe de Guardia Marina, venía Uribe y venía además Policarpo Toro. Y ese fue su primer contacto con la isla de Policarpo Toro. ¿Y coincide con la investigación que ellos venían por la flora y fauna, la salud? Sí, sí. ¿Algún antecedente que hayan dejado en temas salud de la comunidad en esa época? Bueno, fuera del informe que hizo el doctor Bate, ¿Ya? no tengo idea de ningún otro informe. Ya. ¿Y qué tal estaba la salud en esa época? Estaba muy buena, o sea, había muy pocos isleños, me parece que eran 188 o 200 por ahí la población de la isla. Era muy baja. Y claro, había si muchas muertes, se habían producido, creo que ese año se habían producido 8 muertes en Baijú y 8 muertes
en Hangaroa. Y esa es la razón exacta Por diferentes enfermedades, porque la gente acá no tenía ninguna defensa, no estaba acostumbrado a ninguno de los bichos que teníamos del continente. Claro, o sea, cuando es lo típico, Claro. siempre llegan de afuera. Y la corbeta O'Higgins, la llegada de Arturo Prat, de Policarpo Toro, ellos llegaron a la isla. ¿Se sabe si ellos llegaron de forma permanente o anualmente? No, después de este viaje, la corbeta O'Higgins siguió a Japón, me parece, y de Japón siguió a San Francisco. Y en San Francisco hicieron unas declaraciones en uno de los diarios de San Francisco, donde decían de que los isleños le habían manifestado que querían ser chilenos y que probablemente el gobierno de Chile iba a tomar posesión de la isla pronto. Pero en ese momento también los isleños habían solicitado también que la isla pasara a pertenecer a Francia, y también lo habían solicitado un barco inglés que pasó por la isla, porque la verdad los isleños se sentían desamparados, pues, y necesitaban ayuda. Y Francia no estaba muy deseosa de hacerse cargo de Isla de Pascua, porque la encontraba muy lejana, y además que encontraba que no tenía ninguna perspectiva económica, era muy difícil el desembarco, no tenía puerto y no había agua. Entonces no le interesó a Francia. Y así fue, a partir de ahí empieza el interés de poder Chile, la solicitud de haber dicho en América que lo iban a tomar. Bueno, Toma Policarpo Toro ahí, porque cuando se van de la isla vuelve de forma permanente, y era como el chileno que navegaba en el Pacífico. No, lo que pasó fue que después que llegaron a Chile, yo por casualidad estoy medio relacionado con Policarpo Toro, porque Policarpo Toro me trajo a esta isla. Y yo les voy a contar esta historia. Resulta que cuando yo tenía 14 años, yo viajé al norte de Chile con el padre Lepech. Íbamos a buscar un sitio arqueológico en el interior del desierto. Y por casualidad llegamos a un lugar donde habían perforado buscando petróleo, pero habían encontrado nada más que agua. Y había un desierto florido muy pequeño, y como de no más de unos 30 o 40 metros de ancho. Y la mula en que andaba yo se fue a comer la hierba. Entonces el padre Lepech me decía, saca la hierba, y en eso miro, y donde había corrido el agua había hecho una zanja, y esta zanja había cortado un pequeño promontorio que había, y en este promontorio una tumba. Y de haber sido una tumba de una persona muy importante, porque habían 48 objetos de oro botados en una pequeña zanja. Entonces recogimos todos los objetos de oro, regresamos a San Pedro de Atacama, y entonces llamamos al Mercurio Antofagasta, marcamos en un mapa como a 30 kilómetros de distancia donde lo encontramos para que nadie lo fuera a buscar. Y marcamos en el mapa en este otro lugar, y llamamos al Mercurio. Llegó el Mercurio como periodista y salió en todos los diarios de Chile en ese momento. Y posteriormente yo llegué a Santiago en el año 1957 y fui a ver a una tía abuela mía. Una tía abuela me dijo, mira hijo, tú lo que tienes que hacer es ir a la Isla de Pascua. Y yo le dije, pero ¿cómo? Me dijo, sí, si te interesa la arqueología tienes que ir a la Isla de Pascua. Y yo le dije, pero la Isla de Pascua es muy difícil de llegar, es casi imposible. No, me dijo, mira, la Isla de Pascua es de nosotros. Yo le dije, ¿cómo? Me dijo, sí, porque resulta que mi papá en 1887 era el ministro de Hacienda de Balmaceda. Y la señora de Balmaceda era prima hermana de Policarpo Toro. Y entonces Policarpo Toro le metió la idea a Balmaceda de que había que anexar la Isla de Pascua porque quería tener un fundo allá. Entonces Policarpo Toro le escribió a mi papá, que era el ministro de Hacienda, pidiéndole 10.000 libras esterlinas para hacer todas estas cosas. Y mi padre dijo, no hay fondo. Entonces Balmaceda se los pidió prestados, nunca se los devolvió, así que la isla es de nosotros. Y entonces llamó a un almirante, no me acuerdo en este momento, Merino Benítez, Julio Merino Benítez, y entonces el almirante nos dio 4 pasajes y ahí vine a la Isla de Pascua el 57. Así que fue porque... En barco. En barco, así que ahí fue gracias a Policarpo Toro que vine a parar. Ah, ya, yo pensé que se había venido con él al mismo tiempo. ¿Y es tan así como la primera vez cuando usted llegó acá en la isla? Esa es la primera vez que llegué a la isla. Eso fue en el año 57. 7. Ah, ya, perfecto. ¿Y qué se puede
recaudar como información, usted que venía como la idea de la arqueología en aquella época? Bueno, yo era un niño de 15 años, medio mañoso, naturalmente, y venía con mi padre. Y fue muy hermoso, fue un viaje maravilloso para mí porque fue el primer viaje en barco. Primero llegamos a Juan Fernández, estuvimos un par de días ahí y después seguimos a Pascua y llegamos acá, desembarcamos en Jancapico, estaba gran parte de la población reunida ahí y el padre nos mandó un jeep con Lucas Pacomio, que era el chofer, que era un jeep que le había dejado a Heyerdahl a buscarnos, y entonces nos preguntó que a dónde íbamos a quedarnos, y mi padre le dijo, mire, vamos a acampar, así que donde haya un terreno plano, ahí nos instalamos. Así que llévenme a un terreno plano, entonces nos llevó a la cancha de fútbol. Y nos dejó en la cancha de fútbol. ¿Cuál, la actual o...? No, bueno, donde está la actual, pero era la anterior. El anterior, que sí. estaba ahí. Ah, sí. Y ahí acampamos la primera noche, en la cancha de fútbol. Edmundo, usted como arqueólogo, ¿qué antecedentes tienes en relación a Atamutequena con relación a Policarpo Toro? Bueno, yo lo que me acuerdo que yo recogí, porque en un tiempo me dediqué a recoger todos los documentos que pude sobre la historia de Pascua y logré reunir una gran cantidad de información y especialmente todos los documentos que tenía la Armada de Chile. Y esos documentos después se los pasé a Alberto Otto y Alberto los perdió, me dijo, así que no tengo idea qué pasó con toda la documentación, pero ahí habían muchos documentos que llevaban la firma de Policarpo Toro de toda esa época, de la época en que se hizo los contactos del viaje del Aptao, primero a Pascua y después de la corbeta Angamo. Pero usted no echó un ojito, ¿eran documentos originales o No eran copias? No eran documentos originales, eran todos los documentos originales, porque yo me fui a la Biblioteca Nacional y me metí en la Biblioteca Nacional y pasé varios meses metido en la Biblioteca Nacional buscando todos los antecedentes de la isla y no encontraba nada. Había muchos documentos, pero no había nada de la Armada. Entonces esto me produjo una extrañeza tremenda que no hubiera nada de la Armada, pero resulta que había pasado una cosa extraña. Pocos meses antes de que yo me fuera a buscar todos estos documentos, un día yo iba pasando frente a la plaza aquí, y sale de la plaza como a las 10 de la noche, lloviendo, sale un señor corriendo, me para el auto y me dice, usted señor, ¿me puede llevar? Y yo le dije, sí, súbase. Entonces subió a la Volkswagen. Yo le dije, ¿a dónde va? Me dijo, voy a un restaurante porque necesito comer, no comió nada en todo el día. Yo le dije, ya, y lo llevé a la casa, pues si no había restaurantes en ese tiempo en la isla. Pues. Entonces, me dijo, y después de que comimos y conversamos un rato, me dijo, y mire, ¿me puede llevar a Minapú? Yo le dije, no lo puedo llevar a Minapú porque mi camioneta además no baja a Minapú porque está lloviendo, está malo el barro, no se puede. Me dijo, ¿y qué vamos a hacer? Porque yo estoy en un barco de la Armada que me trajo y tengo que volver esta noche, si no voy a tener problemas con el comandante del barco. Yo le dije, mira, no se preocupe, mañana a las 9 de la mañana o 8 de la mañana vamos a hablar con el alcalde, con el Edmunds, y entonces yo le voy a pedir que le haga un certificado para que usted no tenga problemas con el capitán. Y fuimos aquí a un certificado, llegamos a Minapú, y ahí era un petrolero de la Armada que estaba ahí, y entonces me dijo, mire, ¿me puede esperar unos minutos porque necesito ver si el capitán va a aceptar la disculpa? Yo le dije, sí. Pasaron como 10 minutos y llegó otro oficial y me dijo, el capitán no quiere ver. Entonces subí y empecé a darle toda esta explicación al capitán, y en eso siento unas carcajadas, se corre una cortina y aparece este señor vestido de almirante, el que había estado en la casa. Entonces me dijo, mire, yo soy... después de Merino, yo soy el segundo de la Armada, soy el almirante Rojas, creo que se llamaba, y resulta que estamos en un viaje secreto, así que lo voy a juramentar que usted no le va a contar a nadie. Yo le dije, sí, no se preocupe, y realmente no lo he contado, es primera oportunidad, yo creo que lo cuento, y entonces resulta que me dijo, mire, estamos probablemente en la guerra con Argentina,
Y entonces este barco va a hacer 3 viajes aquí, trayendo petróleo, pero a la vuelta nosotros nos vamos de aquí a Sudáfrica, y en Sudáfrica nosotros vamos a embarcar unos cohetes que compramos a Israel, que los mandan a Sudáfrica para la guerra con Argentina. Y entonces así vamos trayendo cohetes sin que se enteren los argentinos. Ah, ya, muchas gracias, le dije yo, ya, y me regaló una botella de whisky. Y después en el segundo viaje ya éramos más amigos. Ah, Y hubo un segundo viaje. Tú venías de comandante del Ajá. segundo barco, pues sí, el número 2 de la Armada. Y entonces ya en el tercer viaje con la SIC, con el PECO, fuimos a Naquén, a todas partes, pasamos estupendo con el comandante Roca. Pero dentro de... Entonces yo andaba buscando todos estos documentos de la Armada. Ah, ya. Estaba en Santiago, estaba alojado en la casa de un primo mío, Roberto Edwards, y Roberto tenía que viajar a Alemania, me dejó a cargo de la casa, y bueno, yo partía en la mañana en el auto a la biblioteca, volvía en la tarde, y eso era todo, toda mi vida era la biblioteca y buscar documentos. Y un día el mayordomo de la casa llegó y me dijo, señor Edward, tenemos un problema porque le vamos a tener que dar la comida a los perros. Y le dije, ¿qué comida? Me dijo, mira que aquí se compra comida para abastecer la casa durante la semana, y entonces mandan toda esta comida, y entonces esta comida no tenemos como usarla si usted no invita a gente. Entonces llamé al almirante, y el almirante fue a comer con su señora y con 8 almirantes más, porque ese día tenían la reunión de almirantes, y le dije que los llevaran toda la casa. Entonces le pedí que si me podía buscar los documentos de la Armada. Y me dijo, yo voy a dar una orden en nombre del almirante Merino, y mañana van a aparecer todos los documentos de la Armada, usted va a ver. Y al día siguiente fui a la Biblioteca Nacional, y habían 14 cajas de cartón con todos los documentos de la Armada desde el tiempo de Policarpo Toro para adelante, desde el tiempo de la O'Higgins. Ya, ¿y usted se llevó toda esa caja? Y yo me llevé todas las cajas a la casa, y Wow. entonces en la primera caja la abrí, había un lazo y una alpargata. Y yo dije, ¿qué es lo que es esto? Lo boté a la basura. Y ese era el lazo y la alpargata de la muerte de Juan Bautista Cusán, que habían encontrado en Vinapú, al pie del acantilado. Después, bueno, estaba toda la documentación de la Armada. Entonces yo dije, bueno, esto hay que llevarlo a los archivos nacionales para que quede ahí. Lo llevé a archivos nacionales, llevé unas pequeñas hojas, y entonces el jefe de archivos nacionales me dijo, no lo podemos recibir si no está empastado. Entonces me dijo dónde lo podían empastar, lo mandamos a empastar, costó bastante caro, y una vez que se empastaron todas las cosas, yo tenía que regresar a la isla, se lo dejé a Roberto, mi primo, y Roberto me dijo, ya, se lo voy a entregar a la Armada de vuelta, y entonces cuando tú vuelvas, organizamos un cóctel, y entonces en ese cóctel entregamos oficialmente toda la documentación. Pero esos documentos en ningún momento ojeó, lo miró, lo No, leyó. yo tomé 2 fotocopias de todos los documentos, Ya. de todos los papeles, Ya, y eso los puse en los archivadores azules. ya. Independiente de haber fotocopiado. Independiente de Pero todos los originales en y ningún todo. momento leyó lo que era el No, yo leí contenido. todos los documentos, Ya. todos los documentos. ¿Y cuál es la relación entonces de Policarpo Toro con esta isla que Bueno, viene ahí muy estaban seguido? todos los documentos no estaba de la toma de posesión, pero sí estaban los documentos, habían de las reuniones que había tenido con Atamu Tequena, en Tahiti, con Brander, con la misión católica, estaban toda esa documentación. Y bueno, se devolvieron a la Armada, y cuando regresé a Santiago, el almirante Rojas estaba jubilado. Llamé a otra gente en la Armada, nadie tenía idea dónde están los documentos y se desaparecieron hasta ahora, empastaditos. Y los otros documentos que yo me traje a Pascua, las copias que yo me traje una la dejé en la Universidad en Santiago, desapareció, y la otra copia que traje la teníamos en el centro estudio aquí. Y cuando yo me fui a trabajar a Tahiti, entonces Alberto Jotus fue y le pidió a la Lili que se los entregara porque él las iba a guardar. Cuando yo llegué de vuelta a Tahiti, quedaban como 10 documentos de 1934 para adelante, y todos los documentos anteriores de 1934 me dijo que se lo había llevado a Juan Chávez. Entonces le fuimos a preguntar a alguien ahí de la familia, y me dijeron de que no tenían ningún documento. Y ahí desaparecieron los documentos hasta el día de hoy. Ya. Así que Carlito, estarán en la isla.
¿Cómo era el contexto de la época o cómo estaba la isla Sí, en el primero año quiero 88? destacar lo que acaba de mencionar el Mundo Edwards respecto a la corbeta O'Higgins, porque efectivamente, y bueno, fue un detalle que se me fue, efectivamente llegó don Arturo Prat Chacón, héroe del combate naval de Iquique, era teniente segundo, próximo a ascender a teniente primero 2 años después, Ya. en 1873. Entonces, es un dato no menor. Pues, Arturo Prat, uno de los importantes personajes chilenos dentro de la historia de Chile, que visitó la isla y que obviamente conoció a Duchu Bornier y los misioneros de la época. Pero ya para esta época, Duchu Bornier ya se había enemistado con los misioneros. Entonces, súper buen dato, don Edmundo, el hecho de destacar la presencia de don Arturo Prat Chacón, Chaco. héroe del combate naval de Iquique. Pero también quisiera agregar algo que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver con los personajes más importantes de nuestro país, que es la llegada de Pablo Neruda en enero de 1971, 101 años después de la llegada de la corbeta O'Higgins. Pero volviendo al tema del contexto de la historia, se trata de lo siguiente, mira. Hubo un éxodo en 1871 a Tahití. ¿Ya? Se estima alrededor de aproximadamente casi entre 400 a 500 nativos que emigraron hacia la Polinesia francesa. Estamos hablando Tahití, Margareva, etc. En 1876, en agosto precisamente, muere el comerciante francés Dutroux Bornier. Dutroux Bornier cambió el destino de Rapa Nui para siempre. Es increíble que la presencia de este señor haya realmente cambiado tantas cosas en la isla, porque claro, aquí hablamos de un impacto demográfico, la gente se fue, un impacto cultural, hay menos gente que preserva la tradición oral, y hoy, por supuesto, impacto político y social, que es el tema que estamos hablando ahora, ya del Tratado de 1888, etcétera, etcétera, el tema de John Brander, y precisamente a propósito de John Brander, padre, muere al año siguiente. Entonces, aquí quiero llegar. Después de la muerte de Dutroux Bornier, se restablece la paz en la isla de Pascua, ¿ya? Y es así cuando consecutivamente el padre Hipólito Roussel, primer sacerdote de la isla de Pascua, quien introduce el nombre de Rapa Nui a la isla, y le pone Santa María de Rapa Nui a Hangaroa. ¿Ya? Por lo tanto, creo que es digno destacar también este punto no menor, porque el nombre Rapa Nui, si bien ya era conocido el nombre en la Polinesia francesa, pero se introduce en la isla y se populariza entre los Rapa Nui a partir de la llegada de los misioneros, pero particularmente gracias a Hipólito Roussel. Pues bien, el tema está de que se restablece la paz en la isla. Vuelve el padre Hipólito Roussel a la isla y hay una especie de redefinición o reestructuración de la administración de la isla. Porque tenemos a Pacomio Uriquino con su segunda señora María Gata, que se encargan de la iglesia, ¿ya? Hasta 1888, cuando llega Pacarati y Urepotaje. Luego tenemos la designación de Atamu Tequena con la reina Eva como los primeros reyes católicos activos de la isla. Eso fue en 1882. Atamu Tequena un año muere después. Claro, Atamu Tequena, claro, el padre Roussel llega en 1879, luego en 1881, hacia finales de 1881 y principios de 1882 fue cuando Atamu Tequena es designado rey católico, ¿ya? Si bien era Miru, pero bien sabemos de que el linaje ancestral de la nobleza Miru desaparece con el rey niño Gregorio Orocoroco, está en 1867, cuando muere a los 11 años de edad sin dejar descendencia. Por lo tanto, aquí el padre Hipólito Roussel restablece una especie de monarquía católica en la persona de Atamu Tequena y la reina Eva, ¿no es cierto?
En 1886, febrero, el señor Alexander Paea Salmon realiza el primer censo de la isla. El primer censo que registra 157 habitantes. 157 habitantes, de los cuales creo que habían como 3 occidentales, 3 más o menos. Entre ellos Pont, Sí. francés, Cardinale, italiano, y me falta uno por ahí. Pero, en fin, Calderón, ¿no? no, todavía no No. llega Calderón. Pero en total, 157 personas en este primer censo de 1886. Pues bien, ¿por qué Chile se interesa en la isla de Pascua? Efectivamente, en 1879 se desata la Guerra del Pacífico. A raíz de la Guerra del Pacífico, ¿no es cierto?, se despierta el interés en Chile continental como país de tomar posesión de la isla a objeto de tener una estrategia geopolítica de seguridad en el Pacífico. Esto significa ampliar la jurisdicción territorial chileno hacia el Pacífico y evitar que los países enemigos como Bolivia y Bolivia llegasen a la isla. Entonces, a raíz de la Guerra del Pacífico fue cuando recién el Estado de Chile despierta el interés en tomar posesión de la isla. Entonces, aquí también quiero hacer hincapié respecto del primer chileno que demostró interés y que publicó una crónica, y este chileno se llamaba Benjamín Vicuña Maquena, intendente de Santiago, escritor, político, quien fue el primero que publicó en su crónica El reparto del Pacífico. Y él decía, si la luz del Evangelio partió desde Valparaíso, vía Tahití, a Pascua, bueno, en esta isla debería flamear la bandera chilena. Entonces fue a raíz de este primer artículo, crónica de Benjamín Vicuña Maquena, es que se suma Policarpo Toro después, por el interés de tomar posesión de la isla. Policarpo Toro tenía nexos de mucha amistad y nexos familiares también, porque la señora de Balmaceda era pariente lejano de la familia de Policarpo Toro. Los hijos de Balmaceda eran Balmaceda Toro. Entonces el tema está de que a partir de ese momento, Policarpo Toro, amparado por el presidente de la República, Balmaceda, empieza la gestión de toma posesión de la isla, pero el tema está de que a raíz de este problema de la guerra civil de 1891 o revolución del 91, provocado por el mismo presidente de la República, en el fondo fue el inicio del problema que tuvo Policarpo Toro, que no pudo completar su gestión de colonización junto con su hermano Pablo Toro acá en la isla. Para terminar, la idea es que por eso es que Policarpo Toro quedó absolutamente desamparado económicamente, políticamente, le costó el puesto en la Armada, y por eso es que por motivos de fuerza mayor el Estado de Chile decide arrendar la isla de Pascua a privados. A privados. ¿Por qué? Porque el Estado de Chile, a raíz de la revolución de 1892, que fue un golpe de Estado, fue un golpe de Estado porque Balmaceda pierde la guerra, ¿ya? Mueren alrededor de 15.000 a 20.000 soldados, Balmaceda se quita la vida y el nuevo gobierno de Jorge Montt no tenía los recursos necesarios para ir en ayuda de esta isla. Entonces, por motivos de fuerza mayor, y que se entienda, no es que Chile como país que fue ingrato con la isla, porque la isla fue abandonada, sino que por motivos de fuerza mayor, a raíz de la revolución del 91, hubo una crisis económica y política que efectivamente obligó a los hermanos Toro, Policarpo y Juan Pablo. Pedro Pablo, a abandonar la isla, junto con las familias chilenas acá en la isla. Por eso es que después comenzó todo el problema del tema de las propiedades de la isla, ¿ya? Y ahí tiene que ver el litigio entre la familia Brander-Bornier, el fallo de la Corte de Burdeos de 1893, el arriendo de Enrique Merlet, y ahí comienza verdaderamente el otro periodo oscuro, o si no, más bien la más oscura en la isla,
la época de Enrique Merlet, desgraciadamente. Edmundo, cuando usted llega a Rapa Nui, ¿la plaza ya existía? Sí, la plaza existía en el año 57 cuando yo llegué a la isla. ¿Y el nombre de Atamu Toro era lo que estaba o tenía otra denominación No, me parece que en aquel tiempo la plaza se llamaba Plaza de la Marina. de la Marina? Ujú. Y en esa plaza, ¿qué se realizaba exactamente dentro de su recuerdo? Bueno, yo en el año 57 yo estuve nada más que 15 días, que fue durante el verano, así que no alcancé a ver nada. No Y había ya nada. cuando regresé fue el año 60. Ya. ¿Y en esa época? Y en el año 60 no me recuerdo de ninguna celebración muy especial en esa plaza. Pero me parece que ya se estaba celebrando ahí el 18 de septiembre, la fiesta del 18, que hacía en esa plaza, en que había un curanto en que se repartían cosas A la a la comunidad. población. ¿Y en qué momento cambia el nombre de Plaza de la Marina a Plaza de Policarpo Toro? No me recuerdo, Ya. para ser franco, no me recuerdo, pero es bastante tardío, eso debe haber sido en los años 80, 90, yo creo. Ya. Y después se cambia a Tamu Toro Sí, también. Ya. sí. Yo todavía tengo confundidos los nombres de las calles aquí porque las pasan cambiando. Ya. ¿Y sabe ustedes quién es el que trabaja los bustos, cómo se colocan los bustos de Atamu Tequena con Policarpo Toro? No, no tengo idea, pero Carlos debe saber seguramente todos esos detalles. Carlos, ¿qué antecedentes tienes tú sobre la Plaza Toro Tequena? Bueno, efectivamente esta plaza honra la memoria de estos dos grandes personajes post época colonial, Atamu Tequena, primer rey católico, con Policarpo Toro, capitán de la Armada que gestionó, ¿no es cierto?, la anexión chilena. Ahora, hasta el año 1928, según los planos de Hangaroa, 1928, no existía esa plaza. ¿Ya? Ah, ya. Era propiedad privada de Simeón Riroroco Majute. ¿Ya? Entonces, como si bien el lunes, el llamado lunes fiscal se implantó a partir de 1930, no es de extrañar de que esa plaza haya sido destinada como tal a partir de la década de 1930. Por lo menos las primeras fotografías como plaza de ese lugar data de 1938, cuando se cumplió Los la 50 años. anexión, los 50 años de la anexión chilena, ¿ya? Y en esa época, sumado al tema del lunes fiscal, se hicieron varias mejoras dentro del pueblo Rapa Nui. Se levantó el Moai de la Plaza Jotumatúa, Moai número 8, se levantó el Moai de aquí de la ex avenida Policarpo Toro, Moai número 7, que actualmente está en el museo, A la entrada del museo. a la entrada del museo, Moai número 7, y el Moai número 9, que es el Moai Ahani, Ahani. que fue caído por un tsunami en el año 46, ¿ya? Y eso estaba en la caleta, Moai Sí. número 7, número 8, número 9. Entonces, nuevamente, Va a volver a la plaza. lunes fiscal, ¿no es cierto?, se preocupó por el hermosamiento del pueblo y ahí es cuando parte o surge el interés de parte de la Marina, de la Armada, de destinar esa esquina como Plaza de la Marina, también entendiendo que la época, durante esa época, 1900, década del año 20 y 30, el camino principal era Tepito Tesnúa, ex Baquedano, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que se quería hacer es hermosear el pueblo, pero darle mayor connotación también a la calle, a la actual calle Atamu Tequena, calle principal, porque recordemos que en aquella época, en la calle ex Policarpo Toro, actual Atamu Tequena, también se levantó, se construyó un arco muy grande de Claro. piedras Hanihani. Entonces, todos estos elementos de hermoseamiento ya en el pueblo obedece a que la Marina realmente quería, en el fondo, destacar el pueblo, hermosear el pueblo propiamente tal, y ahí es cuando se implementa esta La esquina plaza. como la Plaza de la Marina. Ahora bien, cuando se llama Policarpo Toro, lo más probable que fue en los años 80, cuando se levantó el busto de Policarpo Toro
con ocasión del centenario de la toma de posesión, ¿no es cierto?, 1888, 1988. Y después, eventualmente, consecutivamente, hacia fines de los 90, se dio la idea de levantar un busto de Atamo Tequena ahí junto con Policarpo Toro, y ahí se llamó Plaza Toro Tequena. Pero también me gustaría agregar lo siguiente, de que la primera bandera chilena que flameó en Rapa Nui fue dejada al cuidado de la señora Elisa Eraguitaki, es decir, en el momento de hacer el tratado de 1888, recordemos que Pacarati llegó de Tahití con su señora Elisa Eraguitaki, ahí se flameó la primera bandera de Rapa Nui, pero ya con el tiempo esa bandera se perdió. Ah. La última vez que se tuvo registro de esta bandera fue el año 68-69, pero ya después del viaje del padre Sebastián hacia Estados Unidos, ya se perdió la pista de esta primera bandera Rapa Nui. La primera bandera. No, yo lo que recuerdo de la primera bandera era que estaba flameando frente a la iglesia cuando se hizo una misa justo antes que partiera la corbeta Aptao, creo que fue, la que vino Policarpo Toro. Y entonces estaba una isleña, vio que estaba flameando afuera y fue y le avisó a Atamo Tequena, y Atamo Tequena le dijo, lo vamos a ver después. Y cuando salieron de la iglesia ya no estaba la bandera. Y esa bandera yo la vi colgando en un pasillo del Museo Naval en Playa Ancha, en Valparaíso arriba. Y ahí estaba la bandera. Pero esa es la bandera de Rapa Nui. Esa era la bandera de Rapa Nui. Claro, la bandera de Rapa Nui. Bueno, el busto de Atamo Tequena lo hizo nuestro artesano joven Rapa Nui, el Teo Pacarati. Teo Pacarati, así es. En su oportunidad se le preguntó al Teo de dónde saca la fisionomía del rostro de Atamo Tequena, porque no hay registro en toda la isla, en ninguna parte, que indica a él. Entonces fue algo que sus manos lo llevó a tallar. Y algo anecdótico contaba de que él lo veía como un poco de cabello medio rojizo, y que talló algo con hani para darle ese rulito casi afro, que las autoridades en esa época no le gustó ese rojizo, así que lo dejó pelado. En todo caso, uno de los grandes problemas de la reconstrucción de la historia de la isla, uno de los grandes problemas es precisamente la falta de imágenes. Y la única forma tal vez de realizar un rostro que tenga algún parecido al rostro de Atamo Tequena es buscar los descendientes. La descendencia Pacomio Tequena. Pacomio Tequena, porque la hija de Atamo, la hija menor, la vieja Aru, María Reina Tequena Hey, hija de la reina Eva, ¿ya? Y de Policarpo Toro, o sea, perdón, y de Atamo Tequena. Entonces, la descendencia Pacomio Tequena, allí estaría en algún familiar, ¿no es cierto?, algún rostro parecido a Atamo Tequena. Pero hoy día, la diferencia que en aquella época, como decía el Teo, que no había estos medios de internet, Google para buscar. Hoy día tú puedes buscar algún antecedente fotográfico que haya alguien que lo haya dibujado para tenerlo en carpeta. Y de hecho sugiere, si dentro de la posibilidad, volver a tallar el busto de Atamo Tequena con todos los nuevos antecedentes que va a ir recaudando. No es mala idea. Y debería llamarse Timione Ariro Amahute. Bueno, efectivamente, ahí tienes un punto bastante importante, no menor, porque esa plaza existe gracias a la buena voluntad de la familia Riroroco, específicamente los descendientes de Simeón, y que por cierto lleva el nombre en este caso del papá, Simeón Riroroco Mahute.
efectivamente, él fue el dueño de esa esquina. Por lo tanto, más allá del tema Policarpo Toro, tal vez se debería llamar Plaza Timeone, Ariro, Plaza Amahute. Timeón Eriroco. Timeón Eriroco, hijo Amahute. de el rey Iriro. Por eso se dice A. Ya. Bien, hemos finalizado, así que hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecido de su presencia. gracias. La próxima vamos a seguir conversando de los temas importantes de nuestra comuna. Principal es ayudar a educar a nuestra nueva generación. Maururu Don Mundo. Muchas gracias por invitarme a este programa. Ha sido muy didáctico, he aprendido muchas cosas gracias a Carlos y a otras personas. Y recordar un poco de toda esa historia perdida de Pascua que es tan importante que la conozca la gente de hoy en día. Muchas gracias. Carlito, tu cámara ya. Bueno, un privilegio por la invitación. Es un tremendo, es grato compartir los conocimientos respecto de la isla. Así que en cualquier momento estoy al servicio de Matao Terapanui para esta comunidad, la tierra de Hotumatua. Así hemos finalizado nuestro programa Tiara o Te Amo o Hangaroa. Maururu tato akoruete huai o te hakaronga mai te wahani e angani arrua ko te Secretaría Técnica o te Patrimonio oro te pijaen o te Educación e peirá o te Difusión. Arrua reo ta uena tatuan hakateka aire o tatou tere oro nei mote ngapoki mohapi meitira wa iti kite no upari. Así finalizamos nuestro programa del día de hoy, Tiara o Te Amo o Hangaroa, un programa realizado con Secretaría Técnica de Patrimonio en la área de Educación y Difusión. Y nosotros nos estaríamos encontrando en un próximo capítulo. Maururu y Orana Kuruatato.